La Dra. Cena Blackwood miró fijamente la advertencia holográfica que flotaba sobre su escritorio por 47ª vez ese día. No es que estuviera contando. Bueno, está bien, estaba contando porque aparentemente ser una especie primitiva significaba que no tenía nada mejor que hacer que contar cuántas veces el Consejo Galáctico intentó recordarle su lugar en el universo. Advertencia. Investigación dimensional estrictamente prohibida. Yo por orden del Consejo Galactico. Pena por violación. Cuarentena. Planetaria. Oh, mira, le murmuró a su asistente de IA Aria 7. nuestro recordatorio diario de que somos demasiado estúpidos para jugar con los juguetes de los niños grandes. Movió su muñeca y envió el holograma girando hacia la esquina de su laboratorio subterráneo. ¿Cuántas veces crees que nos lo mostrarán antes de que se den cuenta de que podemos? Ya sabes, he rebasado en los patrones actuales. La voz melódica de Aria 7 respondió aproximadamente. Nunca. El tórax sigue enviando imágenes pictográficas. Advertencias a los centuriones y lograron volar al espacio hace 3 siglos. La fantástica Cena se pasó los dedos por su cabello negro con mechones plateados, un regalo de envejecimiento prematuro de años de investigación en física cuántica que el Consejo consideró demasiado peligroso para los primates. La ironía de que usaran tecnología cuántica para enviar sus advertencias condescendientes no se le escapó. El laboratorio estaba escondido debajo de lo que oficialmente parecía ser una instalación de almacenamiento de plátanos. Porque aparentemente el sentido del humor alienígena era tan sofisticado como su respeto por la humanidad. Zumbaba con el suave pulso del equipo prohibido. El Consejo había permitido gentilmente que la Tierra se uniera a la comunidad galáctica después de que los humanos se tropezaran con viajes más rápidos que la luz, o como lo había dicho el embajador NXile, lograron no explotar jugando con la física. El Dr. Blackwood Aria 7 Sono. La consejera Zila el dron de inspección semanal. Se acerca a las instalaciones. Oh, es hora de la alegría. Para nuestro patrocinio programado regularmente. Cena activó rápidamente los amortiguadores de campo cuántico disfrazados de controles climáticos para los plátanos. ¿Cuántas veces crees que mencionará nuestro fascinante avance primitivo? Hoy. El dron, una esfera iridiscente, que de alguna manera logró parecer condescendiente a pesar de la falta de fe. Flotó a través de la pared holográfica, proyectó el rostro de piel azul y múltiples ojos del consejero ZX que logró mirarla por encima del hombro a pesar de ser un Holograma. Ah, Dr. Blackwood, Trino Su. traductor haciendo que su voz sonara como una mezcla entre un maestro de jardín de infantes condescendiente y un juguete chirriante. Confío en que estés manteniendo tu, ¿cómo lo llamas? Sí, instalaciones de conservación de frutas. En realidad, Cena respondió con una Sonrisa empalagosa. Nos hemos expandido para incluir el plátano cuanto marmón. Madurando. Cosas muy primitivas realmente no. Querría aburrirte con los detalles de cómo los ojos superiores de Charming Phil parpadearon en secuencia en señal de diversión. Entre su. Especie es tan refrescante ver a los humanos aceptando su afinidad natural por tecnologías tan apropiadas. Porque ayer mismo en la Cámara del Consejo estábamos discutiendo el notable progreso de la Tierra con herramientas simples. Zenab Bitbacarort. Sobre cómo esas herramientas simples ya habían realizado ingeniería inversa de la mitad del resto de la tecnología restringida que el Consejo usó para monitorear la Tierra. En cambio mantuvo su sonrisa canalizando lo que su colega, el Dr. Raj Patel, llamó su trabajadora minorista interna. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacerte sentir orgulloso, consejero. No es fácil, ya sabes, que con nuestros pulgares oponibles y todo. A veces construimos accidentalmente computadoras cuánticas mientras tratamos de pelar plátanos. El sarcasmo pasó por encima de las múltiples cabezas de Phil. Sí, sí, muy bien, sigan así. El excelente trabajo con su fruta. El Consejo está muy satisfecho con el cumplimiento de la Tierra en cuanto a las restricciones de investigación internacional. Odiaríamos ver una especie joven tan prometedora. Hizo una pausa. Se deslizó dramáticamente cuando el dron se fue. Cena esperó exactamente 30 segundos antes de dejar caer la cabeza sobre su escritorio. Con un golpe seco,
Aria, por favor, dime que el campo de barrera cuántica. Detuvo al dron. No detectó nada más allá de los niveles de tecnología aprobados para los primates. Doctor. Aunque creo que el consejero Zack estableció un nuevo récord personal hoy. 17 variaciones de primitivo en una conversación de 3 minutos. Maravilloso. Tome nota. Necesitamos trabajar en nuestra sencilla herramienta para perforar el velo dimensional y mostrarles a estos burócratas cósmicos condescendientes exactamente lo que estos monos espaciales pueden hacer. Enderezó un brillo peligroso en sus ojos y Aria pidió más plátanos. Aparentemente tenemos una reputación que mantener detrás de un panel oculto, ecuaciones complejas que se desplazaban por una pantalla, cada una pieza más del rompecabezas que pronto haría añicos la regla más sagrada del Consejo, porque si había algo que el Consejo Galáctico aún no había aprendido era que decirle a los humanos que no podían hacer algo era la mejor forma de garantizar que no solo lo harían, sino que documentarían todo el proceso en un artículo revisado por pares solo para restregárselo. De nuevo, dijo el Dr. Blackwood mirando las lecturas de entrelazamiento cuántico, que definitivamente no debería existir porque esto es imposible. El Dr. Raj Patel levantó la vista de su puesto de trabajo donde había estado fingiendo analizar patrones de madurez de plátanos para beneficio de la vigilancia del Consejo porque según él, gran y poderoso Tori cito, las estructuras ápticas primitivas del cerebro humano no pueden comprender las constantes fundamentales de la física. Dimensional. Adoptó un tono nasal pomposo que hizo que el científico alienígena sonara como un mayordomo snob con un resfriado. Cena sonrió mientras ajustaba el campo de resonancia cuántica. El mismo Thor, que está dando una conferencia en la Academia Galáctica de Ciencias hoy sobre por qué los humanos deberíamos dedicarnos a estudiar nuestros propios ombligos, aunque creo que sus palabras exactas fueron, la mirada ombligo parece más apropiada para especies que todavía están nadas por sus propios procesos digestivos. El laboratorio oculto zumbaba con energía, mientras docenas de procesadores cuánticos, disfrazados de estaciones de pesaje de plátanos, analizaban números que harían que cualquier observador del Consejo tuviera un aneurisma colectivo. La red subterránea de investigación humana, apodada Operación Negocio de Monos porque si iban a ser llamados primates también podrían apoyarse en ella, tenía puestos de avanzada en instalaciones agrícolas similares en todo el mundo. Ara 7 me conectó con la transmisión de la Academia. Quiero escuchar esto. Cena ajustó su escáner cuántico cuidadosamente escondido dentro de lo que parecía ser un detector de frescura de fruta. La pantalla holográfica parpadeó y cobró vida mostrando el tentáculo de piel azul con cabeza Thor, dirigiéndose a una habitación llena de varias especies alienígenas. Ninguna de ellas era humana, por supuesto que no se los consideraba lo suficientemente avanzados para asistir. Era ... y entonces ves que Thor estaba diciendo sus tentáculos moviéndose con desdén. El universal constante de integridad dimensional no puede ser violada, es bastante simple en realidad, aunque quizás no para algunos. Una oleada de risas condescendientes recorrió a través de la audiencia. Simple, dice el doctor. Patel murmuró escribiendo rápidamente simple. Como la forma en que simplemente aislamos partículas cuánticas en una matriz de cáscara de plátano. Porque no nos permitieron tener el equipo de contención adecuado. Cena solo estaba escuchando a medias. El escáner cuántico había captado algo extraordinario, un patrón en el tejido dimensional que se suponía que nadie podía detectar. Y mucho menos manipular, dijo lentamente. ¿Recuerda cómo dijeron que la constante del universo era irrompible porque requería la manipulación simultánea de estados cuánticos en múltiples planos dimensionales? Y, justo después de que nos dieran una palmadita en la cabeza y sugirieran que nos limitáramos a estudiar la dinámica social de los primates, ¿qué pasaría si los dedos de Cena volaran por su consola ingresando cálculos? ¿Qué pasaría si la razón nadie está roto? Es que todos están pensando demasiado perfectamente, están tratando de crear simetría cuántica perfecta a través de dimensiones, pero ¿y si la clave es el caos?
¿Controlado en la pantalla? Thor. Siguió hablando monótonamente sobre ... Por lo que hemos restringido a ciertas especies. De continuar con esta investigación, es para su propia protección. De verdad, imagínense. Dar tecnología de manipulación dimensional a una especie que todavía encuentra diversión en lanzarse pequeñas esferas de Goma Entre C. La red de laboratorios subterráneos se iluminó cuando otras instalaciones ocultas comenzaron a recibir los cálculos de Cena. El Dr. Yuki Tanaka en Tokio. Respondió primero. ¿Está sugiriendo que introduzcamos intencionalmente irregularidades cuánticas beta? Cena respondió con ojos brillantes. Sugiero que usemos nuestro desordenado enfoque de cerebro de mono primitivo para la física en lugar de tratar de lograr una perfecta armonía dimensional como lo hacen ellos. Aceptamos la teoría del caos, creen. Somos demasiado estúpidos para entender al Dr. Marcus. La voz de Cruz crepitó desde la parte trasera de la instalación. ¿Quieres decir que usaremos como arma nuestra supuesta comprensión inferior de la mecánica cuántica? Eso es brillantemente Petty. Estoy en las próximas horas, fueron un borrón de cálculos, ajustes y mensajes cada vez más emocionados de instalaciones de investigación en todo el mundo. Mientras Thor continuaba su conferencia sobre las limitaciones de las especies primitivas, lo supuestamente imposible estaba tomando forma en laboratorios disfrazados de unidades de almacenamiento de fruta en todo el mundo. Pico de resonancia cuántica. El Dr. Asa Ibrahim anunció desde la instalación de El Cairo. Los patrones de fluctuación dimensional son sagrados, se están estabilizando, eso es imposible. La voz de Thor resonó desde la transmisión. La constante universal claramente indica que fue interrumpido por un jadeo del Dr. Patel en el centro de su laboratorio, la realidad misma. Parecía un hipo, un pequeño portal giratorio. Quedó suspendido en el aire rompiendo prácticamente todas las leyes de la física que el Consejo sostenía. Sagradas. Acabamos de empezar Cena a crear una brecha dimensional estable usando la teoría del caos cuántico y un montón de equipos disfrazados de dispositivos de monitoreo de plátanos. Raj terminó si tomamos eso. Tu tutorial de tentáculos. Dispensador. El portal zumbaba suavemente sus bordes ondulando con lo que el Consejo probablemente llamaría energías irresponsables increíblemente peligrosas pero que parecían sospechosamente el éxito. Todas las instalaciones informaron resultados similares. ARA 7 anunció que las brechas dimensionales son estables y mantienen la coherencia cuántica a través de los parámetros del caos controlado. Cena no pudo evitarlo, tomó el sistema de comunicación del laboratorio y lo conectó a la fuente de la academia. Pregunta para el estimado Dr. Cator, dijo, lo que provocó que el científico alienígena se detuviera a mitad del pontificado. ¿Cómo explica esto? Transmitió las lecturas cuánticas, pero no la imagen del portal en sí, porque algunas sorpresas valían la pena guardar en la pantalla principal de la academia. Los datos mostraban una clara evidencia de lo que el Consejo había considerado imposible. El silencio que siguió fue, como dirían los humanos, una locura. Los tentáculos de Kik Thor se pusieron rígidos por la conmoción mientras procesaba las lecturas. Esto es claramente un error que ninguna especie primitiva podría cometer. Oh, pero nosotros podríamos. Cena interrumpió y se divirtió. Quizás demasiado. Resulta que toda esa observación naval ayudó a detectar algo que te perdiste. ¿Quieres un plátano mientras procesas eso? Tenemos mucho. La academia estalló en caos cuando las implicaciones se hicieron sentir en los laboratorios de toda la Tierra. Los científicos chocaban los cinco, se abrazaban y en el caso del Dr. Cruz, hacían lo que él llamaba su baile de la victoria cuántica. El Dr. Blackwood Área 7 intervino. Estoy detectando múltiples naves del Consejo que ingresan a la órbita de la Tierra. Creo que podemos tener su atención. Bien, Cena respondió mirando el portal. Chimer porque creo que es hora de que los monos espaciales les muestren lo que realmente podemos hacer en el fondo. Pastels. Thor seguía balbuceando sobre imposibilidades y constantes, pero nadie los escuchaba. Los humanos acababan de romper la regla más grande del universo y lo habían hecho con equipo escondido en instalaciones de almacenamiento de frutas. Si eso no fuera un medio cósmico.
Dedo a la condescendencia del Consejo, Cena no sabía qué era. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico parecía un circo cósmico que había chocado con una pesadilla burocrática. Representantes de 100 especies se apiñaron en la enorme cámara con sus diversos apéndices gesticulando salvajemente mientras discutían sobre el problema de los monos orden. ¿Tendré orden? La voz del almirante Vex TRK retumbó en toda la cámara, su forma cristalina destellando tonos de rojo furiosos. Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Estos primates han violado la ley más sagrada de la física. Dimensional Law DRA. Xena Blackwood. Observó la transmisión desde su laboratorio masticando un plátano solo para ser mezquina. El Consejo no se había molestado en cortar el acceso de observación de la Tierra, probablemente porque no creían que los humanos fueran capaces de entender su cifrado avanzado. Habían roto eso 2 semanas después de unirse a la comunidad galáctica. Los humanos deben ser detenidos. El consejero ZX estaba prácticamente vibrando de IRA. Les dimos tareas simples, responsabilidades apropiadas. Incluso les permitimos mantener sus pintorescas instalaciones de almacenamiento de frutas. Sobre esas instalaciones, el Dr. Patel murmuró que monitoreaba las lecturas de la brecha cuántica. Alguien realmente debería decirles lo que hemos estado haciendo con su tecnología aprobada en la pantalla. Toru estaba presentando evidencia de manipulación. Dimensional Humana. Sus tentáculos estaban atados en nudos reales por el estrés. Como pueden ver, estos primitivos de alguna manera han logrado la resonancia cuántica a través de los límites dimensionales. Están usando métodos completamente poco ortodoxos. Es un caos, puro caos. En realidad, Cena anunció que se conectaría al feed nuevamente. Preferimos llamarlo entropía controlada con un poco de negocios de monos. Suena mucho más científico. ¿No creen que la Cámara del Consejo ED ha entrado? La embajadora NXile, que siempre había sido un poco menos condescendiente que sus pares, dio un paso adelante. El Dr. Blackwood seguramente entiende los peligros. La constante universal existe por una razón. Lo curioso de eso es que Sene respondió asintiendo con la cabeza al Dr. Tanaka en Tokio. En todo el mundo, las instalaciones de investigación humana activaron simultáneamente sus brechas dimensionales. Hemos estado revisando sus registros archivados. Realmente debería usar contraseñas mejores que las Primitive DRW 123. Y encontramos algo interesante. La voz del Dr. Ibrahim se unió a la transmisión desde el Cairo. La constante universal no es una ley de la física en absoluto. ¿Es un encubrimiento? El silencio en la cámara del Consejo fue ensordecedor. La forma cristalina del almirante Bextiar se había vuelto completamente transparente. El equivalente a palidecer para su especie. Usted van. Investigation Dimensional. El Dr. Cruz agregó desde Río. Porque no tenías miedo de la tecnología en sí, sino de quien podría dominarla primero. Xena. Observó cómo la verdad te golpeaba. Verás, si bien supuestamente éramos demasiado primitivos para comprender la física cuántica, éramos muy buenos en el reconocimiento de patrones y había un patrón en tus registros históricos cada vez que una especie menor se acercaba a descifrar el viaje. Dimensional. De repente, la constante universal se convirtió en tradición. Esto es indignante. Thor. Balbuceó, no tenías derecho a acceder a esos registros. De verdad, Cena levantó una ceja porque, según la página 1247 DA. La carta galáctica que usted creyó que no podíamos leer correctamente, los miembros de la especie tienen acceso completo a los archivos históricos. Pensó que solo estábamos mirando las imágenes. Múltiples naves de aplicación de la ley estaban entrando en la atmósfera de la Tierra. Inmediatamente fueron recibidos por la vista de portales dimensionales que parpadeaban en la existencia en cada instalación de investigación humana. Aldred Blackwood anunció Araset. Las fuerzas del Consejo están intentando establecer campos de contención alrededor de nuestras instalaciones. Déjenlos intentarlo. Cena asintió con la cabeza.
a su equipo global para mostrarles lo que los monos espaciales realmente pueden hacer en todo el planeta. Los científicos humanos activaron lo que apodaron el protocolo cuántico Banana Split. Cada brecha dimensional comenzó a generar fluctuaciones cuánticas controladas que interrumpieron por completo la tecnología de contención del Consejo. La voz imposible y del técnico alienígena crepitó sobre las naves de aplicación de la ley. Vengan, canalicen sus firmas cuánticas. Están completamente caótico nuestros sistemas no pueden bloquear eso es porque sigues pensando en líneas rectas. El Dr. Patel explicó alegremente que aceptamos nuestros primitivos cerebros de mono en busca de patentes y descubrimos que a veces la mejor manera de avanzar es pasar de rama en el feed del Consejo. El embajador NX y le estaba consultando apresuradamente registros antiguos. La profecía que susurró la de la especie que rompería las barreras. Oh, ahora esto es interesante. Cena se inclinó hacia adelante. Hay una profecía de silencio. El almirante Vex Troll tronó. Esa información está clasificada más allá. La encontró el doctor Cruz. Anunció que está en los registros sellados que acabamos de descifrar. Aparentemente hubo una predicción sobre una especie joven que vería patrones en el caos y rompería los vínculos de la dimensión a través de la comprensión de ese orden trascendido. Pensaron que serían los octarianos, pero luego desarrollaron una religión alrededor de la perfección matemática y una especie de descalificación. Asimismo, la Cámara del Consejo había pasado del pánico a algo que se acercaba al pavor existencial. Cena casi se sintió mal. Por ellos casi no entiendes lo que has hecho. KS Thor dijo que sus tentáculos colgando las barreras dimensionales de las que nos protegen del cambio. Cena sugirió tener que admitir que tal vez, solo tal vez, tu comprensión perfecta del universo no es tan perfecta, o tener que reconocer que a veces las mejores soluciones vienen de aquellos que has descartado como primitivos. Las naves de ejecución estaban retirando sus sistemas de contención completamente confundidos por la teoría del caos cuántico humano. En la Cámara del Consejo los representantes estaban comenzando a volverse unos contra otros. Dijiste que los humanos no lo resolverían. Durante milenios un alienígena acusó a otro. ¿Cómo se suponía que iba a saber que usarían irregularidades cuánticas? Es completamente ilógico. Ocultaron un programa de investigación dimensional en instalaciones de almacenamiento de fruta. ¿Quién hace eso? Cena se estiró, disfrutando del espectáculo. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía? Si realmente nos hubieras ayudado, en lugar de tratarnos con condescendencia, podríamos haber hecho esto de manera completamente diferente, pero estabas tan convencido de nuestras limitaciones que nunca notaste nuestro potencial. Las barreras dimensionales deben mantenerse. El almirante Vex insistió. Troll. El caos de los viajes dimensionales sin restricciones, lo que el Dr. Ibrahim interrumpió, te obligaría a adaptarte para aceptar que el universo es más grande y más extraño de lo que tus preciadas constantes sugieren. Admitir que tal vez esas especies primitivas que amas descartar podrían tener algo que aportar. Las brechas cuánticas en la Tierra pulsaron en perfecta armonía caótica, una demostración del dominio de la humanidad sobre lo que el Consejo había considerado imposible en laboratorios disfrazados de instalaciones de almacenamiento de plátanos científicos humanos. Los científicos celebraron su victoria sobre la condescendencia burocrática de Burá, por lo que Cena se dirigió al atónito Consejo. Podemos hacer esto de dos maneras: o reconocen a la Tierra como iguales y trabajan con nosotros para explorar la física dimensional de manera adecuada, o continuamos desarrollando esta tecnología por nuestra cuenta, probablemente mientras la ocultamos en instalaciones agrícolas cada vez más ridículas. Su elección es que chantajearían al Consejo Galáctico. Rax exigió chantaje. No, then. Apeló otro plátano pensativamente. Preferimos llamarlo cooperación tecnológica agresiva. Suena más Diplomática. ¿No creen que las cámaras del Consejo estallaron en una discusión frenética? La humanidad no solo había roto su ley más sagrada, sino que lo había hecho con estilo, sarcasmo y fruta de bocadillo. El universo
Nunca sería el mismo y en algún lugar del caos cuántico los patrones deletrearon una verdad simple. Nunca subestimen a una especie que puede convertir la fruta en fruta. Almacenamiento en física dimensional. El enorme portal cuántico zumbó en el centro de lo que solía ser una instalación de almacenamiento de plátanos. Sus energías arremolinadas arrojaron sombras prismáticas en caras que no podían contener sus sonrisas. Blackwood se paró frente a la delegación reunida del Consejo Galáctico, que finalmente se había atrevido a visitar la Tierra. Persona después del ultimátum del humano, como puedes ver, hizo un gesto hacia el portal dimensional perfectamente estable. Hemos logrado crear lo que afirmaste que era imposible y sí, antes de que preguntes, lo estamos alimentando con un reactor cuántico disfrazado de cámara de maduración industrial de plátanos. Thor, que había sido obligado a venir a presenciar este intento primitivo de física dimensional, estaba escaneando el portal con tentáculos temblorosos. Su equipo científico, el mejor de la galaxia, le estaba diciendo algo que su cerebro alienígena superior se negaba a aceptar. Esto es él. Farfulló con los 4 ojos bien abiertos. Los armónicos cuánticos son deliberadamente asimétricos. La resonancia dimensional está fluctuando. En patrones de caos controlado estás violando cada principio establecido de ser aburrido. El Dr. Patel sugirió ayudantemente seguir reglas que en realidad no tienen sentido, limitándonos a lo que crees que deberíamos ser capaces. El portal pulsó su horizonte de eventos, ondulando como la superficie de un estanque cósmico. A través de él podían ver otras dimensiones, realidades que el Consejo había declarado fuera de los límites para las especies menores. Pero la forma cristalina del almirante Bextiar estaba cambiando de colores tan rápidamente que parecía una bola de discoteca teniendo una crisis existencial. Pero nuestros cálculos demostraron que esto era imposible. Solo los requisitos de energía deberían haber lo que Cena interrumpió. Disfrutar demasiado de esto requería su aprobación. Tecnología. Aquí hay un dato divertido. Cuando les dices a los humanos que algo es imposible, no escuchamos. No intentes esto. Aquí encontramos una manera de hacerlo en la que nadie ha pensado todavía, preferiblemente siendo un poco ridículo al respecto. La voz del Dr. Tanaka llegó a través del sistema de comunicación, seguida de su imagen holográfica atravesando un portal similar en Tokio. La Red Multidimensional ES Stable DR. Blackwood. Todos los sitios informan de una sincronización cuántica exitosa a través de la teoría del caos controlado. Has creado una red. Los tentáculos de Thor se ataron a sí mismos en un nuevo nudo de angustia. Pero los requisitos de energía son manejados por lo que llamamos probabilidad cuántica. Navegando. El holograma del Dr. Cruz apareció a través de otro portal. Técnicamente, se unió a ellos desde Río mientras permanecían en Brasil. Resulta que si dejas de intentar obligar a las partículas cuánticas a comportarse perfectamente, son mucho más cooperativas. Quienes conocían a los representantes del Consejo observaron con horror y fascinación cómo más científicos aparecían a través de portales. Sus cuerpos existían brevemente en múltiples dimensiones a la vez antes de estabilizarse. El holograma del Dr. Ibrahim saludó alegremente mientras pasaba desde el Cairo llevando lo que parecía ser un banana split. Cena preguntó qué parecía apropiado. Aasa sonrió. ¿Quieres uno? Tienen mejor sabor con una pizca de incertidumbre cuántica. Thor estaba revisando frenéticamente los datos de sus escáneres. Su mente alienígena superior estaba siendo obligada a aceptar algo que destrozó toda su visión del mundo. El caos no es aleatorio en absoluto. Estás usando la fluctuación cuántica natural A2 para surfear las ondas Dimensionals Xena. sugirió. Si resulta que nuestras habilidades primitivas de reconocimiento de patrones son bastante buenas para detectar el orden en el caos. Mientras intentabas forzar al universo a seguir tus reglas, estábamos aprendiendo a bailar con sus ritmos naturales. La red de entradas tarareaba en armonía. Cada portal mantenía estabilidad a través de una inestabilidad cuidadosamente controlada. Era elegante en su desorden, brillante en su desafío a la convención y absolutamente exasperante para todos los que habían afirmado que no se podía hacer. La autoridad del Consejo en física
Dimensional. El almirante Beck-Stroul comenzó a hablar de tan estable como una partícula cuántica. Cena terminó, lo cual, como hemos demostrado, es en realidad bastante estable si dejas de intentar decirle qué hacer y comienzas a trabajar con sus tendencias naturales. El TH de Kick se había quedado completamente quieto, su cosmovisión científica desmoronándose a su alrededor todo este tiempo. Susurró: pensamos que la imprevisibilidad era una debilidad, buscamos el orden perfecto, la comprensión perfecta, pero ustedes, humanos primitivos, abrazamos el caos. El Dr. Patel asintió, convirtió nuestras supuestas limitaciones en ventajas, y lo hicimos todo mientras manteníamos una fachada muy convincente de estar realmente muy en plátanos. La red de portales dimensionales pulsó de nuevo, y a través de ellos vinieron imágenes de otras realidades, otras posibilidades, todas las cosas que el Consejo había tratado de mantener ocultas detrás de su falsa constante universal. Así que Cena se dirigió a la delegación aturdida. Deberíamos discutir el nuevo papel de la humanidad en la sociedad Galactica. Estoy pensando en algo parecido a líderes en física dimensional y resolución creativa de problemas, aunque estamos abiertos a sugerencias siempre que no incluyan las palabras primitivo o mono, a menos que seamos nosotros quienes lo digamos. Porque seamos sinceros, nos hemos ganado ese derecho en ese momento en que los representantes del Consejo contemplaron lo imposible, hecho posible por el ingenio humano, a pesar del equilibrio de poder en la galaxia. La humanidad desplazada no solo había roto la regla más grande del universo, sino que había demostrado que a veces la mejor manera de avanzar era cuestionar por qué existían las reglas en primer lugar, y lo habían hecho todo mientras mantenían una cara completamente seria sobre sus operaciones de almacenamiento de plátanos. El universo nunca volvería a ser el mismo, ni con el sistema de archivo del Consejo Galáctico para las instalaciones agrícolas. Un mes después del incidente del plátano cuántico, como se lo llamaba ahora en toda la galaxia, la doctora Cena Blackwood se paró ante el Consejo Galáctico reformado. La cámara se veía diferente ahora. Los representantes de especies primitivas ocupaban los asientos que alguna vez habían estado reservados para las razas avanzadas autoproclamadas, y así concluyó su presentación. La Tierra propone el establecimiento de la coalición de investigación interdimensional abierta a todas las especies independientemente de sus capacidades de almacenamiento de fruta, pero el delegado Centurión, cuya especie había pasado siglos siendo patrocinada sobre su simple comprensión de la física, parloteó en aprobación. Apoyamos esta moción y ofrecemos nuestra experiencia en matemáticas cuánticas que hemos estado desarrollando silenciosamente en nuestras unidades de conservación de vegetales. Thor ahora sirve como asesor científico en lugar de un ser superior levantado como un tentáculo. Humilado. La evidencia es Irrefutable. el enfoque de la humanidad a la física dimensional ha abierto posibilidades que nunca imaginamos, aunque todavía no entiendo por qué mantuvieron la farsa del plátano incluso después de tener éxito. Porque el Dr. Patel sonrió desde su asiento entre la delegación de la Tierra. A veces era gracioso, esa es razón suficiente. Representantes de una docena de especies primitivas se habían acercado a la Tierra con sus propios avances, escondidos bajo siglos de condescendencia. Los octarianos habían desarrollado la telepatía cuántica mientras pretendían estudiar el almacenamiento de granos. Próxima, los centurianos habían descifrado la mecánica temporal en sus sencillas instalaciones hidropónicas. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Zen se divirtió viendo la forma cristalina del almirante Beck-Stroul brillar de vergüenza. Técnicamente, todavía seguimos las regulaciones originales del Consejo. Las instalaciones de almacenamiento de plátanos todavía almacenan plátanos. Solo que también los usamos para hacer agujeros en la realidad. La cámara estalló en risas apreciativas del tipo que viene de siglos de espera para decir te lo dije. Mientras la nueva coalición tomaba forma estableciendo protocolos para la investigación y el desarrollo compartidos, el Dr. Blackwood no pudo resistirse a un discurso final al antiguo liderazgo del Consejo. Resulta que estos monos espaciales tenían algunos trucos bajo la manga, aunque supongo que ya no somos realmente monos espaciales. ¿Somos más como primates cuánticos, simios dimensionales, plátanos que doblan la realidad? Enthusiastas. Hizo una pausa pensativa. En realidad, creo que mantendremos el título de mono espacial. Nos lo hemos ganado y tiene cierto encanto. Además, será un buen recordatorio de nunca subestimar a nadie en función de sus supuestas limitaciones.
La red de portales dimensionales ahora se está expandiendo por toda la galaxia y palpita con el conocimiento combinado de docenas de especies, finalmente libres de compartir sus innovaciones. La Tierra se había convertido en un centro de investigación interdimensional, aunque se negaron firmemente a cambiar el nombre de sus instalaciones por algo más impresionante que centros avanzados de almacenamiento y manipulación de la realidad de plátanos. Algunos lo llamaron el amanecer de una nueva era. Otros lo llamaron el resultado inevitable de decirles a los humanos que no podían hacer algo, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: el universo era un lugar mucho más interesante ahora que los monos espaciales habían aprendido a nadar en las ondas cuánticas y en algún lugar de un laboratorio todavía estaba oficialmente registrado como una fruta. Instalación de almacenamiento ARA 7 actualizada Tierra. Estado en la base de datos galáctica de especies. Clasificación todavía técnicamente espacial. Monos pero ahora con física dimensional. Doctorados estado actual, riendo todo el camino hasta el banco cuántico banana. Capacidad de almacenamiento infinita en múltiples dimensiones.